Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a mi nuevo video. Y en el video vengo a traer un top de 5 shaders para su teléfono de gama baja, gama media o gama alta parte 2. Y en esta ocasión chicos, los links estarán en la descarga totalmente directos a Mediafire y con acortadores. Si quieres apoyar el canal, abre los links con acortadores, y si no, pues abre los links a Mediafire directos. Y además, si te gusta mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y sin más que decir, bueno, primero vamos a los saludos de los miembros y los saludos de las 20 personas que comentaron en el video anterior. O sea, de las primeras 20 personas que comentaron en el video anterior estarán al final de este video. Y sin más que decir, empecemos con el video. Voy, chico. Zombie Apocalypse. Y bueno chicos, el primero que tenemos es uno muy especial y es uno de mis favoritos. En este caso es un pack de textura y es el Multipixel Pack de textura. Este simplemente nos va a agregar más píxeles, pero mejor vamos a ello. Bueno chicos, como les iba diciendo, este simplemente nos va a agregar más píxeles a nuestro juego, haciendo que nuestro juego no pierda su esencia vanilla y siga siendo Minecraft, pero en esta vez un poco más bonito. Y de hecho siento que esta textura agrega un poco más de FPS a nuestro juego. Además que se ve bastante bien. No sé de cuántos píxeles por cuántos píxeles sea, pero lo que sé es que esta textura está actualizada hasta la última versión de Minecraft, o sea hasta la 1.18, así que no vas a tener ningún problema en usarla. Además que vas a poder usarla en tu dispositivo de gama baja, de gama media o pues de gama alta también. Vas a poder usarlo en donde quieras. Eso sí, en esta nueva versión de Minecraft he notado que que el rendimiento bajó bastante, o sea, está un poco mal optimizado, ya que antes a mí me iba a muchísimos FPS a 20 chunks y ahora lo pongo máximo a 12 chunks y ya me quiere explotar el celular XD. Bueno, por acá pueden estar viendo chicos la madera, que está bastante en HD. Bueno, no será más en HD, simplemente como les dije antes nos agrega más píxeles, pero igual se ve bastante bien. Por acá igual tenemos lo que sería la piedra, que también está bastante bonita. Y bueno, les quiero comentar algo, y es que esta textura antes la había traído al canal, pero en esta ocasión la actualizaron el día de hoy. O sea, este video lo estoy grabando el 7 de diciembre, no sé cuándo lo vaya a subir, pero lo estoy grabando el 7 de diciembre. Y hasta hoy está actualizada, o sea, que está actualizada a 1.18 como he dicho anteriormente. Bueno, aquí pueden estar viendo el ladrillo chicos, que nos agrega también como un efecto de profundidad. O es que mis ojos se están viendo mal, sí, mis ojos están viendo mal, pero lo que sí es que nos agrega más píxeles. Y bueno, sin más que decir esta textura, pasemos a la textura o shader número 2. Y ahora vamos con el puesto número 2. En esta ocasión les vengo a traer un shader que es el Fuzzy Vanilla Shader. Este shader es más que todo para su teléfono de gama media baja. Bueno, yo les recomiendo que usen un gama media, ya que un gama baja puede que le cause bastante lag, porque como les dije antes, esta versión está un poco mal optimizada. Y bueno chicos, por acá podemos ver la sombra de los árboles que están un poco marcada, y tenemos un pequeño movimiento en los árboles. No sé si alcancen a verlo, sí, creo que ya alcanzan a verlo. Es pequeño pero sí se puede, y no es el genérico que cuando te mueves hacia adelante parece que se fuera a caer el árbol. No es ese chicos, es un movimiento ya creado que está bastante bueno. Y no es que este shader tenga un cielo realista, pues sí cambia las nubes, pero no tiene un cielo realista, simplemente cambia las nubes, el sol sigue siendo igual. En cuanto al agua, simplemente tiene, o sea, yo la veo igual, pero sí tiene un poquitico de diferencia en el color. Creo que es un poquito más azul y tiene un pequeño movimiento encima de ella, un pequeño oleaje. Y por dentro de ella chicos, no sé si alcancen a notarlo, no creo que lo alcancen a notar, pero tiene un oleaje o movimiento de náusea acá abajo. Voy a quedarme aquí quieto un rato para que ustedes puedan ver chicos. El movimiento es muy pequeño y muy suave, así que es un poquito difícil de ver. Y aquí debajo del agua también puedo ver que también vamos a tener un campo de visión más amplio, o sea, vamos a poder ver un poco más lejos que antes, ya que antes simplemente se nos ponía una niebla adelante que casi no nos dejaba ver. En cuanto al amanecer de este shader chicos, es simplemente hermoso. Pueden estar viendo aquí la cantidad de estrellas que salen y van desapareciendo poco a poco las nubes, lo que da un efecto increíble. Además este efecto anaranjado, bueno, creo que es el mismo de Minecraft, pero igual se ve bastante bien en este shader gracias a las estrellas que están un poco más resaltadas. Y en cuanto a la noche chicos, tenemos una noche que no es ni muy oscura ni muy clara. Es una noche que, bueno, tiene las mismas estrellas, pero... o sea, ¿qué acabo de decir? Pero bueno chicos, igual ignorando eso que acabo de decir, por acá vamos a tener lo que sería un poco, o sea, no es oscura la noche, es clarita. Y tiene el brillo ahí, o sea, ni es muy oscura ni es muy clara. Aunque sí está un poco más clara de lo que debería ser la noche, pero igual está muy bien chicos. En cuanto a la iluminación en la noche, aquí pueden estar viendo que es bastante amplia. No es como algunos shaders que simplemente nos acortan la iluminación. Pues pueden estar viendo chicos que esta es bastante amplia, llega hasta acá, llega lejitos la iluminación y no causa mucho lag. Además de que sigue siendo la misma iluminación que Minecraft, simplemente que siento que llega un poco más lejos que la iluminación natural de Minecraft.
Y bueno chicos, en el puesto número 3 tenemos un shader y este shader es el New Shader, un shader que te va a servir para tu teléfono de gama baja de 2 GB de RAM en adelante. ¿Y esto por qué chicos? Porque no creo que este Minecraft pueda correr en un celular de 1 GB de RAM, así que vas a necesitar como 2 GB de RAM por mínimo para poder correr este shader. Y bueno, podemos ver chicos que tienen un breve movimiento en las hojas de los árboles y una sombra no tanto marcada para que pues se vea un poco más realista. También tiene un movimiento aquí en el pasto y no sé si alcancen a notarlo, pero el brazo de Stitch se ve un poco raro, creo que un poco más realista. Ahí las acerco para que puedan ver. Se ve bastante diferente a como es normalmente. Pues bueno, aquí podemos ver más árboles y más sombras que también se ven bastante bien. En cuanto al cielo, tienen nada más unas nubes que no son realistas, o sea, sí son un poco realistas, se ven bastante bien. Y el sol que es cuadrado, pero es un poco diferente. En cuanto al agua de este shader chicos, pueden estar viendo por acá que tiene como que tipo reflejo del cielo, o sea, solamente el reflejo del cielo, unas nubes, por ahí pueden estar viendo. Aquí se los voy a señalar, este de acá parece que estuviera reflejando pues solamente el cielo y le da un toque bastante especial. Además que esto no te va a causar un lag intenso que ni siquiera vas a dar para moverte aquí. Se ve bastante bonita el agua. En cuanto debajo del agua chicos, vamos a tener un agua bastante bonita por debajo. No es muy realista por debajo, pero se ve bastante bien, bastante cute. Bueno, creo que se está haciendo de tarde, pero igual se ve bastante bien. Tiene un movimiento de náusea y movimiento en las plantas, aunque yo creo que se la tiene Minecraft normal, no recuerdo muy bien. Pero tiene un movimiento en las plantas y un movimiento de náuseas. Y en cuanto a la noche de este shader chicos, aunque no sea realista, es bastante preciosa y pueden estar viendo el montón de estrellas que hay, además de estas cosas de colores que salen acá que no recuerdo cómo se llaman, pero que se ven bastante bonitas en la noche. Bueno, ya el celular se me está descargando, está en menos de 10%, pero igual eso va a bajar un poco los FPS, pero o sea, les va a ir bastante bien en su teléfono de gama baja. En cuanto vamos a ver la iluminación chicos, voy a hacer aquí una pequeña cueva acá para poder ver la iluminación, cómo se vería más o menos en sus casas. Vamos a hacerla de 4x4 y no sé chicos, vamos a hacerla pues hasta por acá. Se nota un poquito el lag, pero pues porque el teléfono está un poco descargado, como pueden estar viendo ahorita. La iluminación chicos no es que sea realista, o sea, es una iluminación bastante común en Minecraft, así que no tiene algo así en especial que uno diga, pero se ve bastante bien. Vamos a ver qué tanto puede iluminar. Vamos a poner una antorcha por acá. No, mejor vamos a poner la antorcha acá arriba para ver qué más o menos puede iluminar. Y sí, bueno, ilumina bastante bien, aunque creo que el anterior iluminaba un poco más de lejos, pero este igual ilumina bastante bien chicos. Así que 100% recomendado para su teléfono de 2 GB de RAM en adelante. Y más que todo si tienen un gama media les va a correr a 60 FPS, así que 100% recomendado. Vamos a pasar a la siguiente. En el puesto número 4 tenemos el Ultra Realismo Shader Lite versión 1.2 chicos, y este shader se lo recomiendo muchísimo para su teléfono de gama media y me impresionó muchísimo que no estuviera un lag tremendo, ya que sí se ve bastante bien. Incluso cuando lo vi yo pensé que este shader era para un gama alta, pero resultó que pudieras usarlo en tu teléfono de gama media como mínimo. Yo te recomiendo usar 4 GB de RAM en adelante, ya que sí es bastante pesado, porque como pueden estar viendo a mí no me va muy fluido, o sea no me va a 60 FPS, me va a unos 40 FPS, unos 30 FPS y si es jugable, pero no digamos que no es tan fluido, así que por eso les recomiendo un teléfono de gama media. Por aquí pueden estar viendo las sombras que no están contramarcadas, un movimiento suave en el pasto que bueno se elimina, al parecer se elimina cuando apuntas con el catalejo hacia el pasto, parece que se dejara de mover, pero en realidad no se deja de mover o qué sé yo chicos. También tenemos un movimiento en las hojas de los árboles, un movimiento suave, un movimiento no muy pesado, un movimiento que se ve bastante bien. Y además de eso los árboles están muy coloridos, o sea están bastante coloridos. Bueno, a mí me parecer me gusta bastante que estén un poco colorido para que el mundo no esté tan apagado. Por acá pueden estar viendo chicos lo que es la sabana o el bioma este que no sé cómo se llama, pero yo le voy a decir la sabana porque se parece a eso. Es un poco amarillento y se ve bastante bien. En cuanto al agua chicos, tenemos un agua que no es realista, no es muy realista. Incluso me gustaba un poco más el agua del shader anterior, pero por acá de arriba pues no tenemos nada en especial, simplemente un simple oleaje encima del agua y ya está. O sea, un oleaje suave encima del agua y ya está. En cuanto a debajo del agua chicos, sí me gustó bastante, incluso creo que es el mejor de este top en cuanto a debajo del agua, ya que se ve bastante bien, aunque no me parece bien que se pueda ver, o sea, eso allá afuera sí, pareciera que todo estuviera debajo del agua, pero en realidad no está todo debajo del agua, simplemente son los rayos de luz que entran aquí y también pegan allá afuera o qué sé yo chicos. Igual puedes diferenciar si estás debajo o afuera del agua. El atardecer o amanecer de este shader es simplemente hermoso chicos. Nada, miren esta hermosura. Bueno, aquí podemos diferenciar entre que de este lado estamos en la noche y de este lado estamos en el día. Y se ve bastante bien cuando el sol está saliendo gigantescamente por allá por detrás de las montañas chicos. Se ve simplemente bastante épico. Por eso les digo que no me impresiona muchísimo que este shader no haya tremendamente lag. Y en cuanto a la noche chicos, vamos a tener una noche pues un poco oscura, aunque no esté tan oscura. Está a lo donde tiene que estar, pero me hubiera gustado que fuera un poquito más clara y que podamos ver un poco más lejos, ya que no se puede ver casi nada. Pero tengo el juego en 7 chunks, pero igual chicos, vamos a ver lo que es la iluminación. Bueno, la iluminación es un poco amarillenta. Bueno, a mí me gusta bastante este tipo de iluminación, porque es un tipo, allá también se ve la cosa de que puse en el shader anterior chicos.
Debe ver bastante bien la linterna del mar en el mar. Wow, tafo, chicos, se ven azul y se ven bastante bien. Bueno, a mí me gusta este tipo de iluminación, se ve bastante bien. Me pregunto si... Y bueno, no quedó como esperaba. Esperaba que todo se viera azul, chicos. Esperaba que todo se viera así bien, bien bonito. Pero solamente se ve por dentro bien bacano. O sea, miren, esto es hermoso. Esto que muestra por acá adentro, chicos, esto es hermoso. Pero por afuera no se ve así. Me hubiera gustado que se viera así también por la parte de afuera. Pero nada más se ve por la parte de dentro, F. Y bueno, chicos, en el puesto número 5 o ya de adulto tenemos el JYG Shaders. Bueno, chicos, este shader es normalmente para su teléfono de gama media o gama alta. No es nada recomendable para su teléfono de gama baja. Así que bueno, pueden estar bien, chicos, que este shader nos agrega un cielo un poco realista. La verdad que me gusta bastante. Además que el cielo no da lag, o sea, es jugable pero tampoco es tan jugable. El pasado iba un poco mejor que este. Bueno, chicos, tenemos por acá, tenemos lo que son las sombras, que si te alejas muchísimo pues también se van a poner un poco chicas las sombras. No están contramarcadas. Bueno, si están contramarcadas, los árboles no tienen ningún tipo de movimiento y eso es algo que no me gustó mucho. Y bueno, por acá sí tenemos pasto o sea, sí tenemos movimiento en los pastos, perdón, que iba a decir que sí tenemos pastos en los movimientos XD. Bueno, tenemos también, chicos, el agua no es nada realista. El agua solamente es algo azul ahí, no refleja el cielo ni nada. Simplemente hace un reflejo como que el sol, un mini reflejo del sol. Y es un agua que no es realista ni por debajo ni por afuera. Por debajo simplemente nos agrega más claridad. Podemos ver más lejos debajo del agua que afuera del agua. XD. Y bueno, chicos, tenemos un agua, pues como ya dije ahorita, no es bonita. Podemos ver por acá. Y por acá tenemos iluminación. Y bueno, la iluminación en el shader anterior también se ve mejor debajo del agua. Mira, aquí también se refleja como que el sol debajo del agua. Aquí se ve más brillante. Y además que esta textura de la tierra tiene como que más píxeles. Y no sé, creo que no todos los bloques tienen más píxeles. Simplemente la de la arena de playa. Esta tampoco tiene más píxeles. Nada más la de la arena de playa. No entiendo qué onda con el reflejo en la arena esta, chicos. O sea, se refleja el sol en la arena. What the fuck, eso nunca lo había visto. Creo que es un bug, ya que ese pues bioma no creo que muchas personas lo encuentren. La noche, chicos, la noche. La noche sí está bastante oscura. Bueno, a mi parecer está bastante oscura. A lo lejos no puedo ver absolutamente nada, al menos que haya alguna fuente de luz a lo lejos. Pero aquí cerca, bueno, no está tan oscura. Sí está un poco oscura, pero bueno, se supone que la noche es oscura XD. Tiene un cielo bueno que ahí pueden estar bien, chicos, que da como que vueltas entre nosotros. Y la luz es simplemente veo la misma de Minecraft, no veo ninguna diferencia. También veo más color en el pasto de este shader, o sea, se ve más colorido, más verde, un verde más vivo. Y bueno, la iluminación es la misma, exactamente la misma de Minecraft. Pues bueno, yo no le veo ninguna diferencia, así que... Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Recuerda que si te gustó mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Y sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Bye.